Sí, doctor, sí se puede ver. Perfecto, gracias, muy amable. Entonces decíamos que el consentimiento informado nada más y nada menos que ese acuerdo mutuo, ¿verdad? En esta época en donde predomina, ¿sí?, esa relación médico-paciente horizontal. Ya la verticalidad pasó a la historia, ya aquello de que el paciente es un, entre comillas, desvalido mental en contexto del conocimiento médico, ¿sí? Ya pasó definitivamente al archivo. Ahora es esa concepción horizontal, es decir, esa interacción entre el paciente y el médico, en donde entran a un franco diálogo. Háblese, insisto, paciente, cuando es niño, en el entorno familiar. Háblese el médico con la familia, ¿verdad? Se ponen de acuerdo en qué tratamiento médico quirúrgico o médico y o quirúrgico se va a implementar, ¿verdad? Debe estar en absoluto acuerdo, ¿verdad?, el paciente y la familia. Y evidentemente la necesidad de que ese acuerdo sea permanente. Si llega un momento en que, por ejemplo, el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente y va a quirófano, en el camino se arrepiente, pues queda insubsistente ese consentimiento informado. ¿Estamos? Bien. Cuando hablamos de la historia de la bioética, hablamos que en 1971 Van Rensselaer Potter establece el neologismo bioética. Ya escribe un libro, ¿verdad? Bioética, un puente hacia el futuro, con la intención de minimizar las diversas diferencias que existían entre las ciencias duras y las ciencias blandas, en este caso, las ciencias humanísticas. Y evidentemente esas ciencias humanísticas, fundamental la bioética, fundamental el humanismo, tenían y tienen un papel protagónico en este quehacer de la medicina, ¿sí? Hay que saber mucho, ¿verdad?, sobre qué hacer en el aspecto, yo diría, tecnológico, saber la técnica quirúrgica, tener los conocimientos de los medicamentos que vamos a administrar al paciente. Es decir, una gama de conocimientos que, más allá de aquellos principios universales, pues también son importantes y necesarios el que tenga claramente definida la técnica quirúrgica que vamos, en el caso si es del paciente, si es un paciente quirúrgico, si es un paciente clínico, también saber qué es lo que vamos a hacer frente a ese paciente. Si les repito, si hay una disociación, pulso, temperatura, eso influye, ¿verdad?, en nuestro accionar y ya nos va orientando hacia el diagnóstico. ¿De acuerdo? Si existen manifestaciones clínicas, por ejemplo, una tos intensa, ¿verdad?, ya sabemos que están afectadas las vías respiratorias y es necesario que sepamos cómo manejar ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Bien, entonces en 1971, Potter, ¿verdad?, Van Rensselaer estableció por primera vez el neologismo bioética, reitero, ¿sí?, al publicar su libro, La bioética, un puente hacia el futuro. El consentimiento informado, ¿sí?, conceptualmente hablando, el consentimiento informado, ¿verdad? Ya veremos en su momento el asentimiento informado, pero por ahora nos concentraremos al consentimiento informado. Es el compromiso que se establece o que establece un espacio comunicativo, definitivamente, destinado a informar en forma oral o escrita la naturaleza, los propósitos,
la forma de aplicación de los instrumentos de recopilación de información, historia clínica, expediente clínico, etcétera, etcétera, y las pruebas experimentales, presentando los beneficios como los riesgos, las alternativas y medios del proceso en el cual quien recibe la información, el paciente, irá a convertirse en participante activo, objeto de experimentación o contribuyente al análisis estadístico, constituyéndose el documento resultante en el testimonio escrito de quien va a ser investigado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para lograr una autorización clara, competente, voluntaria y autónoma. Ese es el consentimiento informado. Esto se convierte en una real colaboración y beneficio en pro de la sociedad y de la ciencia. Entonces, en resumen, es ese convenio, ese contrato que se suscribe entre el paciente y el médico. El médico que encabeza el equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? No les recomiendo, cuando sean ustedes internos, cuando sean residentes, no firmar el consentimiento informado. Tiene que hacerlo el médico responsable, porque es un documento médico legal que en cualquier momento va a ser un atenuante para el médico. Pero igual, ustedes no tienen, ¿verdad?, la autorización para firmarlo. ¿De acuerdo? Tiene que hacerlo, tiene que elaborarlo y firmarlo el médico que hace de cabeza de equipo. ¿Estamos bien? En ese sentido, el consentimiento informado es un médico formal, cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía. La autonomía de quién? Del paciente, pero también la autonomía del médico. Porque si el médico está en desacuerdo de lo que decide la familia, el médico también tiene la opción de decir, ¿sabe qué? Yo bajo estas circunstancias no actúo, no me inhibo de actuar y por lo tanto no les recomiendo que se elija otro galeno, otro médico, otro profesional para que trate esta problemática, ¿de acuerdo? Sí, pero generalmente esto no ocurre, ¿verdad? El médico siempre trata de conversar, de dialogar, de razonadamente hacer comprender la situación que está pasando el paciente y obviamente por qué recomienda tal o cual procedimiento médico quirúrgico. ¿De acuerdo? Bien, el Manual de Ética 1984 de la Asociación Médica Americana sostiene que el consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de la enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para que a continuación, ¿verdad?, se le pida, se le solicite su firma, ¿verdad? ¿Sí? Ser sometido en definitiva a esos procedimientos y por lo tanto firme el consentimiento. Insisto, niño y es un niño menor de 12 años, pues definitivamente que firme el familiar, ¿de acuerdo? Ya sea la madre, ya sea el padre, ya sea la abuelita, quien esté ejerciendo la patria potestad. Es decir, bajo la responsabilidad de quién está el niño y el paciente. Y aquí dice de un paciente mental y atentamente competente, ¿verdad? Atento, competente, ¿sí? Pero si el paciente está con un proceso, ¿verdad?, que afecta a su sensorio, ¿sí? Eso no es una razón para descartar el consentimiento ni nada por el estilo. Simple y llanamente se reemplaza, ¿verdad? ¿Sí?
el paciente que está con este problema, ¿verdad?, que afecta a su sensorio, que genera que el paciente esté, ¿verdad?, con un choque, con alguna alteración, en definitiva, neurológica que le impida un procedimiento de razonar adecuadamente y emitir su decisión, ¿verdad? Entonces, por interpuesta persona, esa decisión se la emite, ¿ok? Bien. Desde un aspecto lexicográfico, ¿verdad? Por sentido común, el término consentimiento informado tiene dos expresiones lingüísticas, ¿sí? Semánticamente hablando, que implican que es la expresión de voluntad de dos personas. Uno hace el ofrecimiento, que es el médico, y el otro que acepta, es el paciente, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Dentro del marco de la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Recuerden que la personalidad con afectividad y todas aquellas destrezas y habilidades, el consentimiento informado es el proceso gradual que tiene lugar en el seno de la relación sanitario-usuario, médico-paciente, en virtud del cual el sujeto competente o capaz recibe, ¿verdad? Sí, nuevamente, sujeto capaz, ¿verdad? Sí, competente, recibe del sanitario, o sea, del médico, bastante información, en términos sencillos, en términos comprensibles, cita para participar voluntaria, consistente y activamente en la adopción de una decisión respecto al diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, ¿verdad? En este caso, sí, el paciente con una dolencia ya sea desde un enfoque clínico o desde un enfoque quirúrgico, ¿verdad? Si el paciente tiene que ir a quirófano, debe definitivamente firmar ese consentimiento informado. ¿Mm? Bien. Si seguimos hablando del consentimiento informado, este implica una voluntad, ¿sí? Declaración de voluntad tanto del paciente como del médico, suficiente, efectuada, ¿verdad?, por el paciente, por la cual, luego de brindársele una suficiente información referida a la dolencia, procedimiento o intervención que se le propone como médicamente aconsejable, el paciente decide prestar su conformidad y someterse al procedimiento o intervención. Uh-huh. ¿Cuáles son los límites del consentimiento informado? Toda acción tiene su repercusión, toda acción tiene sus límites. El paciente entonces tiene derecho de no ser informado si así lo expresa previamente, ¿verdad? El paciente dice, bueno, de hecho recuerdo, decía un paciente, un adulto, ¿verdad? Consciente, ¿verdad? Capaz de expresar sus sentimientos, sus deseos, ¿sí? ¿Sabe qué? Dijo, yo, doctor, no deseo enterarme de lo que tengo. Yo sé que tengo una bolita y usted me la va a extraer. Haga y yo confío en lo que usted va a hacer. ¿De acuerdo? Le decía el paciente al médico, ¿sí? Entonces, es el paciente, en definitiva, el que tiene derecho a ser o no informado. ¿De acuerdo? En caso de riesgo para la salud pública, se admite la ausencia del consentimiento informado para el internamiento, cuarentena u hospitalización del paciente. Recuerdo en una manzana, Aguirre y Alcedo, habían dos pacientes con sarampión, dos niñitos con sarampión. Estábamos pasando visita y nos dijeron que conformáramos una comisión para ir a retirar
del seno familiar esos dos pacientes e internarlos y aislarlos y ponerlos en cuarentena a estos pacientes. Obviamente, ustedes saben, el sarampión hace rato que está fuera de los linderos del Ecuador. Sin embargo, se presentaron casos, pero importados, ¿no? De migrantes de Venezuela se presentaron estos dos casos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tuvo que internárselos, tuvo que hacerse la cuarentena y, por supuesto, evitar que se propague esta enfermedad contagiosa. En caso de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente, el consentimiento puede obviarse. Por ejemplo, llega a la emergencia un paciente con un cuerpo extraño, un niñito con un cuerpo extraño. No le va a estar preguntando, ¿verdad?, si desea o no que se lo intervenga a la familia o no. El niño está, pues, con una dificultad respiratoria tremenda, por lo tanto, debe ser intervenido inmediatamente. Una vez que se extrajo de los casos que los hemos vivido por experiencia, una vez que se extrae el cuerpo extraño, entonces se conversa con la familia y obviamente ellos manifiestan de que están conformes, ¿verdad? Yo no creo que en ningún caso algún familiar vaya a mencionar de que está inconforme porque se le extraiga un cuerpo extraño, ¿verdad? Ya sea en vías respiratorias, ya sea en esófago, ya sea en fosas nasales, en oído, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, pero luego igual es prudente, ya una vez que se normaliza el procedimiento, sí, conversar con la familia, conversar con el paciente, si es por ejemplo, un adolescente o algo por el estilo, entonces se le pide que firme el consentimiento informado. En caso de pacientes menores de edad, incapacidad legal, física o mental, se admite consentimiento informado del representante legal, en este caso, patria potestad. ¿Quién es? La madre, reitero, el padre o el padre y la madre, ¿sí? Si no está ni el padre ni la madre, la abuelita, etcétera, ¿no? En caso de riesgo grave para la salud pública o la vida del paciente, el consentimiento del representante legal solo se tendrá en cuenta. Es decir, el representante legal, en este caso, puede ser los propios padres, en este caso puede ser un representante de algún juzgado, un abogado, un juez o algo por el estilo, ¿verdad? En fin, entonces ahí están los límites del consentimiento informado. Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta? Susan. No, todo claro. Correctísimo. Bien. Yo creo que es importante citar algunos eventos en el proceso histórico o de la implementación del consentimiento informado. ¿En qué año realmente empieza a funcionar el consentimiento informado? Para variar, en Estados Unidos de Norteamérica hay muchos investigadores, ¿sí? Como investigadores, día a día que estamos analizando, examinando pacientes, interrogando a los familiares de pacientes, estamos haciendo investigación, ¿de acuerdo? Entonces, esa investigación amerita de que esté, ¿verdad?, bajo la connotación de un consentimiento informado. Bien, entonces históricamente la literatura científica médica, el concepto de consentimiento informado es citado en 9 órdenes entre 1930 y 1956
en Estados Unidos de Norteamérica. Fue utilizado como tal por primera vez, ojo con esto, por primera vez en la legislación, ¿verdad? En 1957, en un recurso judicial en California. Sí, varias sentencias posteriores en Estados Unidos hicieron que este consentimiento informado se convirtiera en un derecho de los pacientes y en un deber ineludible de los médicos. Entonces, todo procedimiento definitivamente en el contexto de límites, es decir, en lo que significa Estados Unidos de Norteamérica, el consentimiento informado empieza desde 1957 se convirtió en un recurso judicial. Y por lo tanto, un derecho de los pacientes y un deber, insisto, ineludible de los médicos. 1957. ¿Cómo así? Sí, bueno, antes que nada, en épocas pretéritas, en épocas pasadas, la relación médico-paciente era de tipo verticalista, pues el médico tenía toda y total autonomía y el enfermo era un desvalido, era simplemente el que asistía a un evento y nada más. El médico decidía en forma aislada el tratamiento a seguir sin consultar con el paciente, por considerarlo una persona sin conocimientos, débil, sin firmeza física ni moral. Para ello podía manejar u ocultar, imagínese usted, la información, e incluso valerse del engaño, e incluso de la coerción. ¿Qué es la coerción? La fuerza, a base de amenazas, ¿sí? O a base de coerción. El antiguo modelo exigía obediencia y confianza al médico, y éste, por su parte, debía tener la autoridad suficiente para cumplir con su deber de buscar el máximo beneficio objetivo del enfermo. ¿Sí? Esto en épocas pretéritas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Terminó entonces. El término consentimiento informado fue introducido por primera vez en la jurisprudencia norteamericana a raíz de la sentencia del caso Salgo versus Leland Stanford Jr. en 1957, como ya lo dijimos, ¿verdad? Dictada, ¿verdad? Sí, esta sentencia por el Tribunal Supremo de California, Universidad de Trust, cuando declaró la obligación de indemnizar cuando se traspasaban los límites del consentimiento otorgado por el paciente, o bien se ocultaba una prohibición suya. Bajo ese contexto, ¿verdad? Entonces, tenía que observarse muy literalmente, ustedes quieren, la decisión del paciente, la decisión que debía, ¿verdad?, de no traspasar los límites de lo que se ha otorgado en el consentimiento correspondiente. ¿Ok? Bien. El consentimiento debe solicitarse siempre que exista algún riesgo para el paciente. Históricamente se distinguen las siguientes fases. Periodo anterior a 1941, nada se precisaba en relación al consentimiento médico. Bastaba con el consentimiento tácito. ¿De acuerdo? Fíjese que hablamos de 1941. 1957, recién en California por primera vez se precisa, ¿verdad?, de este consentimiento. 1941 a 1957. En este periodo está marcado por el caso Schoellendorf, en que se procedió a la extirpación de un tumor
previa manifestación de un paciente en el sentido de que no quería ser operada. A partir de la sentencia de este caso, se podía considerar delito, mire usted, e incluso negligencia el no poseer el consentimiento, y más aún, ir en contra de la voluntad del paciente. Fíjese que en este caso, se procedió a la extirpación de un tumor, ¿ya? ¿Sí? Y el paciente no había autorizado ser intervenido. Mire usted. En 1941, el Tribunal de Nueva York dicta una de las resoluciones más emblemáticas e influyentes con ocasión del caso que acabamos de mencionar, de Schoellendorf y la Sociedad de Nueva York, en este caso representada por el Hospital de Nueva York, ¿verdad? Al examinar un interesante supuesto consistente en la extirpación de un tumor fibroide del abdomen de un paciente durante una intervención que se proyectaba como meramente laparoscópica, ¿verdad? Diagnóstica, ¿sí? Laparoscopía diagnóstica. Se trataba de una, efectivamente, laparotomía exploradora y en la que el paciente había dejado expresamente aclarado que no quería ser operado, ¿sí? En el fallo, el juez Benjamín Cardoso consideró que todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene el derecho a determinar lo que se debe hacer con su propio cuerpo. Por lo que un cirujano que lleva a cabo una intervención sin el consentimiento del paciente comete una agresión por la que se pueden reclamar legalmente daños y perjuicios. No obstante lo anunciado por la Corte, la sentencia fue absolutoria para el médico que había realizado la intervención quirúrgica con la posición expresa del paciente, ¿sí? Pues la demanda se había centrado en la responsabilidad del hospital. Entonces, quien fue sancionado, ¿verdad?, fue el hospital, ¿sí? Porque el que intervino utilizaba, ¿verdad?, ¿sí?, los servicios, las instalaciones del hospital, ¿sí? Bueno, de alguna manera le salvaron, como decimos vulgarmente, le salvaron el pellejo, ¿verdad? De 1957 a 1972, este periodo estuvo marcado por el caso Berkey versus Anderson, ¿sí? El doctor Anderson realizó una mielografía con fines diagnósticos, ¿verdad? Y evidentemente hubo complicaciones posteriores. La sentencia sobre este caso estableció que es deber del médico explicar la técnica prevista y sus posibles consecuencias, así como obtener el consentimiento informado del paciente. Posterior a 1972, viene marcado por el caso Canterbury versus Spence, en el que el paciente operado de una laminectomía se cayó de la cama, sufriendo una lesión de graves consecuencias. A partir de entonces, el médico debe extender su información a los pacientes en lo relativo a las limitaciones con que pueden quedar, nuevos riesgos, género de vida que deben observar y otros peligros. Como ustedes ven, la historia nos trae muchos casos, pero ojo con el año 1957, ¿verdad? En donde empieza a funcionar el verdadero consentimiento informado. Bien, cualquiera de ustedes que quiera leer, que le guste leer, ahí tenemos el vaso de John Moore. Nos vamos a enterar qué pasó con el vaso de John Moore. ¿Alguien lo ha escuchado? Este caso. No, doctor. Ya. Ajá. Muy bien, entonces si alguien tuviera la gentileza de leer, para no escuchar una voz aburrida, ¿verdad? ¿Sí? Vamos con una voz fresca.
Cualquiera de ustedes, vamos. Claro. Adelante, adelante. El vaso de Yo John... quiero leer, doctor. Ya, Ah, ya. Bueno, ya va a leer la otra sola. No hay problema. ya. Vamos. Antecedentes. En 1976, un ciudadano estadounidense de nombre John Moore se sometió a una intervención quirúrgica en la Universidad de California, Estados Unidos, donde le extirparon el vaso tras habérsele diagnosticado un tipo común de leucemia. A pesar de haber firmado una declaración de consentimiento antes de la operación, en la cual se especificaba que su vaso sería destruido tras la intervención, el médico que lo atendía puso en cultivo algunas células y tejidos de órgano y encontró que producía una proteína especial. Moore no sabía nada al respecto hasta el momento en que su abogado le informó que el médico que lo había operado había obtenido una patente sobre una línea celular tomada en su cuerpo. Algún tiempo más tarde, Moore se enteró de que dicho médico se refería a él como su mina de oro. Imagínense. Siguiente, por favor. Patentes. El médico en cuestión obtuvo la patente estadounidense $4.438.032 para la línea celular que extrajo del vaso de Moore, alegando No, que... no es dólares, no es dólares, es el número de la patente, ¿no? Ajá. Ya, que la patente 4.438.032 para la línea celular que extrajo del vaso de Moore, alegando que producía compuestos farmacológicos valiosos para el tratamiento del cáncer. Estimado a largo plazo, el potencial comercial de la línea celular que el titular bautizó como MO ascendía entonces a más de 3.000 millones de dólares. Al poco tiempo, la empresa farmacéutica suiza Sandoz compró supuestamente por 15 millones de dólares los derechos exclusivos para la explotación comercial de la patente. Moore se sintió ultrajado y exigió la devolución de las células y soberanía sobre su cuerpo y las partes que lo componen. Sin embargo, la Corte Suprema de California dictaminó que el demandante carecía de todo derecho sobre sus propias células desde el momento en que había sido retiradas de su cuerpo. Mire usted. Consecuencias. Esta patente tiene la singularidad de ser la primera patente sobre genes humanos en la que el desprevenido donante del invento no solamente estaba vivo, sino que además estaba en plenas condiciones para discutir cómo se siente estar patentado. En palabras de Moore, al final de cuentas, todos estaban protegidos y recompensados por la patente. El investigador, el médico, el empresario y hasta la misma ciencia. Pero yo no sabía nada. ¿Qué fui yo en esto? La deshumanización que implica el hecho que las células de tu cuerpo sean transferidas a lugares y con propósitos que desconoces puede ser muy, pero muy dolorosa. Algunos acusan a Moore de obstaculizar valiosas investigaciones oncológicas al reclamar derechos sobre sus propias células, pero olvidan mencionar que si alguien se hubiera tomado la molestia de preguntarle, él seguramente hubiese accedido a donar sus células a la medicina. La tendencia actual en el desarrollo de los sistemas de patentes es inaceptable, toda vez que la codicia especulativa, la inmoralidad y la injusticia implícita en la apropiación indebida de partes humanas a manos de empresas inescrupulosas se ve convalidada, alentada y legalizada. Tal y como lo demuestra el caso de John Moore, la patente ya caducó. ¿Qué les parece? Esto me recuerda mucho a un caso de las HeLa cells. Ajá. Sucedió lo mismo, no me acuerdo con qué, era una mujer que tenía cáncer, y le extrajeron las células eran células madres que podrían multiplicarse indefinidamente y no recuerdo mucho cómo iba el caso, pero era muy similar. En este caso, ella era una mujer negra de escasos recursos, entonces creo que por ahí vino un poco el aprovechamiento de parte de los médicos, no informarle y utilizar las células que le extrajeron sin consentimiento de ella y hacer negocio a base de eso. Claro, imagínense. ¿Qué les costaba reunirse con John Moore, explicarle, incluso cualificar su condición, su calidad de vida
y de pronto apoyarlo económicamente, ¿no? Pero no le dieron centavo, ¿no? Ni un centavo. Realmente, bueno, fue una situación sumamente denigrante, por decirlo menos, para John Moore. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Mm? Doctor, creo que es por lo que usted dice, que los doctores de pronto subestiman a los pacientes, Exacto. no están en la capacidad de entender. Así Ujú. que este doctor pensó que iba a poder hacer esto y que el paciente nunca se iba a dar cuenta y que aún así si se lo explicara tampoco lo iba a comprender. Así es. A lo mejor que le iba a dar igual, quién sabe. Así es, imagínense. Imagínense. Tremenda, pero imagínense la millonada, ¿no? Sí. Las transnacionales para variar. Bueno, en fin, ojalá tengamos oportunidad de ver algunas películas sobre problemas de este tipo, de esta índole. Hay una sobre fármacos, el uso indebido, ¿verdad? El abuso de fármacos y la banda sigue tocando. Y bueno, hay algunos videos, algunas películas que deberíamos aprovecharlas, ¿no? Para un poco desnudar en cuerpo entero, ¿verdad? La realidad que vivimos en este planeta Tierra, ¿no? El abuso de las transnacionales. Sí, y este es uno más, ¿verdad? Muy, muy criticable, por cierto. Ujú. Bueno, vamos con la estructura del consentimiento informado. Debe satisfacer 3 requerimientos claros y concretos. Primero, una información clara, sencilla, adecuada. ¿Sí? No utilizar coacción, es decir, no utilizar la fuerza, no utilizar las amenazas, ¿verdad? Sí, eso es coacción, ¿verdad? Coactar al paciente. Si sabes qué, si no haces lo que te digo, es tu problema, ahí te quedas. Y no es así, ¿verdad? Si el paciente, por A o Z motivos, no tiene claramente explícito lo que se va a hacer con él, explicarle con términos sencillos, entienda, ¿verdad? Y que finalmente se entre a una negociación de tipo concreto, es decir, yo le explico y el paciente entiende, comprende y finalmente decide que se haga lo que estamos planificando hacer, ¿verdad? En favor de su salud, en favor de su salud, ¿sí? Bien, el paciente, otra de las condiciones, otro de los requerimientos, total competencia del paciente para consentir o rechazar. Si el paciente rechaza, no tenemos como médicos por qué enojarnos, por qué, o sea, declararlo una persona prácticamente enemiga nuestra. No, o sea, simple y llanamente es su condición, ¿verdad? E incluso su nivel de conocimientos en relación al problema y obviamente entonces lo que necesita ese paciente es una buena explicación, ¿de acuerdo? Decisión voluntaria, evidentemente. Para ello, una capacidad de discernimiento, ¿sí? Una intención claramente establecida, que tenga la libertad, ¿sí? El libre albedrío de decidir, ¿sí? Si se acepta o no acepta, ¿verdad? La propuesta del médico, ¿sí? Exteriorización, evidentemente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos cuáles son los puntos que debe contener un consentimiento informado. Una descripción en acción.
y de los objetivos que se persiguen, pero en términos, insisto, sencillos, entendibles para el paciente. ¿Sí? ¿Qué molestias y riesgos, los más importantes por cierto, por su frecuencia y o su gravedad, pueden generarse con la intervención que se le propone? A su vez, explicarle los beneficios, ¿verdad?, con su grado de beneficio, ¿verdad?, aproximado de probabilidad. Es decir, hay una probabilidad de lo que yo le explico de los beneficios en un 80, 90 y más por ciento, ¿verdad? Si va a ser operado, ¿verdad?, por una apendicitis aguda, obviamente porque, bueno, pues no hay crónicas, aguda, ¿sí?, de una apendicitis, ¿sí?, explicarle que si no se opera, pues se viene una peritonitis, se le viene una coagulación intravascular diseminada, se le viene un shock séptico, es decir, se viene una serie de problemas y finalmente la muerte. Entonces hay que explicárselo claramente, ¿sí? Yo recuerdo el único paciente que, no porque había de por medio la solicitud de un consentimiento informado, ni mucho menos, sino que el paciente presentó una apendicitis aguda y se fistulizó, ¿sí? Se fistulizó, ¿sí? En esa fosa ilíaca derecha, una fístula. Y por ahí empezaron incluso a migrar ascaris. Mire usted, migrar ascaris, ¿verdad? Empezaron a sacarle, o sea, hacer una limpieza, ¿verdad? Un adecuado tratamiento para la parasitosis, un drenaje y listo, ¿verdad? ¿Sí? No más. No necesito abrírselo al paciente y hacer una limpieza, ¿verdad? De, no sé, lavar su abdomen y obviamente hacer una intervención quirúrgica. ¿Sí? Hacer una intervención quirúrgica no fue necesario, ¿verdad? Se recuperó, es el único caso que he visto en la historia, ¿verdad?, de la cantidad de pacientes que he visto, de que respondió a esa fistulización de esa fosa ilíaca derecha, ¿ya? El resto, todo paciente con una apendicitis, quirófano contigo, ¿no? Bien. Alternativas factibles, o sea, si hay alguna alternativa para tratar, por ejemplo, una coledocoliquiasis, ¿verdad? O una presencia de una inflamación de la vesícula biliar y los cálculos, ¿verdad? ¿Sí? La intervención definitivamente médico-quirúrgica, ¿verdad? No queda otra alternativa, porque ya esa vesícula está afectada y el riesgo, ¿verdad?, es inminente de que haga un proceso séptico y de que obstruya, ¿verdad?, ese colédoco, ¿de acuerdo?, que haga un proceso crónico por los cálculos, que esa vesícula se inflame, ¿verdad?, y se malignice, ¿sí? Toda vesícula que tiene cálculos es posible extraerla. ¿Por qué? Porque de lo contrario se inflama, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí se inventan algunos procedimientos para disolver esos cálculos. Tamaña, claro, obviamente, si es cálculo pequeño, generalmente los cálculos de las vías biliares son especialmente de colesterol, ¿sí? El núcleo es de colesterol.
Pero si es un cálculo renal, ¿sí? Es el calcio, ¿no? Y obviamente diluya, pues, un cálculo, ¿sí? De ahí la litroticia y obviamente extraerlo en fragmentos, ¿verdad? De acuerdo, pero darle alternativas, o sea, que se los vamos a disolver esos cálculos, pues nada de real, ¿verdad? ¿Sí? Y todos los mencionados son agravantes. Por lo tanto, alternativas, bueno, si en un proceso, una gastroenteritis viral, el brujo quiere hacer su tratamiento, que lo haga, ¿verdad? Sí, pero no respondemos de lo que ocurra, ¿verdad? Después, ¿sí? A veces se deshidrata, se sigue deshidratando, ¿sí? Bueno, ahora ya los brujos admiten que el médico intervenga, pero antes, 3 días, ¿verdad? 3 días actuaba el brujo y no podía tocar el médico. Pues imagínense, se deshidrataba y probablemente con un shock hipovolémico, chao, ¿no? ¿Sí? Llegaba ya en las últimas consecuencias, ¿verdad? Incluso ya con un daño renal, ya no solo prerrenal, una insuficiencia prerrenal, sino un daño renal, una insuficiencia renal, y obviamente con las consecuencias que ustedes se imaginan. Bien. El curso espontáneo del padecimiento sin tratamiento y consecuencias de ello. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que una tifoidea no reciba tratamiento, ¿verdad? ¿Sí? Y las consecuencias, ¿verdad? Y por supuesto las opiniones y recomendaciones del médico, ¿no? Esto es lo que debe contener un consentimiento informado. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo anterior lo resumimos en los siguientes puntos. Punto 1. Datos del enfermo y del médico, que brinda la información. Número 2. Datos suficientes sobre la enfermedad, operación o tratamiento a seguir. Número 3. Detallar en forma clara y precisa los riesgos que pueden presentarse, ya sean los típicos como los infrecuentes. 4. Las molestias previsibles. Va a tener dolor, va a tener náusea, va a tener fiebre en algún momento, sí, pero que se lo maneja en el proceso de tratamiento. Número 5. Distintos procedimientos alternativos existentes para tratar la enfermedad, ya en la tifoidea. ¿Qué otros tratamientos, verdad? El brujo, sí, yo creo que no, ¿verdad? Tiene que ser otros antibióticos, ¿ya? Porque de pronto dicen, no, tienen conocimiento, han leído en internet y ya, no use doctor, por favor, no use cloranfenicol. Muy bien, pero hay otros, ¿verdad? Cefalosporina, la misma, ampicilina y así por el estilo, ¿verdad? Sí. 6. Detallar los beneficios que se esperan y los efectos esperados de no hacer nada. Ajá. Sí. Número 7. Comunicarle al paciente la posibilidad que tiene de cambiar de opinión en cualquier momento. Es decir, ya firmó el consentimiento, pero tiene la opción de, pues, dejar inválido ese consentimiento y no ser intervenido, ¿verdad? ¿Sí? Y número 8, declaración del paciente expresando su consentimiento y satisfacción con la información que se le brinda, o por el contrario, su insatisfacción, ¿verdad?, por la información que se le brinda que no es de su agrado. ¿De acuerdo? Ahí está la estructura de un consentimiento informado en sus 8 puntos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor.
correctísimo. Bien, es un modelito de consentimiento informado, sí, dado el tiempo, no, si no, podrían llenarlo, ¿verdad? Yo, Antonio Aguilar, he mantenido con el doctor o con la doctora, ¿verdad? Susan Cali, sí, quien es médico tratante de el área tal, ¿verdad? Y que me ha informado sobre mi enfermedad y tratamiento, ¿sí? O si de por medio está un hijo. Mi hijo padece de gastroenteritis y el tratamiento propuesto es rehidratación, reposición de líquidos y electrolitos, ¿verdad? Manejo de otros efectos colaterales, ¿de acuerdo? Fiebre, vómito, ¿sí? Y disminuir la frecuencia de las diarreas, ¿verdad? A base de líquidos. También me ha dicho que existen otros tratamientos, ¿verdad? Sí, me ha informado los riesgos, ¿no? A que me someto, así como los beneficios que voy a obtener. Y me ha dicho que existen otros tratamientos alternativos, ¿sí? La doctora Susan. ¿Qué tratamientos alternativos me recomendaría Susan? Que me curen de ojo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más me recomendaría? A ver, Susan, que vaya a otro médico, ¿no? Sí. Y también me ha dicho las consecuencias de no asumir lo que ella me ha recetado, el tratamiento que me ha recomendado. He realizado las preguntas que consideré oportunas y el médico, la doctora Susan, me ha dado respuestas aceptables. Por lo tanto, doy mi consentimiento. Para constancia, suscribo, ¿verdad? Suscribimos, porque firma el paciente o su tutor, ¿verdad? Porque si el paciente está inconsciente, el paciente tiene una tifoidea, está obnubilado, ¿sí? Entonces firma el tutor, ¿sí? Firma del médico, el médico de cabecera, el médico que está, ¿verdad?, encabezando el grupo de tratantes, ¿sí? Y firma del testigo. Si hay un testigo, sí. Sí, se dice que incluso debería ser analfabeto, ¿no? Sí, porque se dice que una explicación de un consentimiento informado debe entenderla todo el mundo. Y obviamente, una persona que sea analfabeta tiene limitantes en muchos aspectos. Por lo tanto, si el analfabeto entiende la explicación, yo creo que está dicho todo, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Bien. ¿Quién o quiénes firman el consentimiento informado? Solo tres personas. El padre o la madre, que representa al niño. ¿Sí? El médico, cabeza de grupo. ¿Sí? Y el testigo. ¿De acuerdo? Solo tres personas. Cuando a veces escucho en ciertos sitios, en ciertas salas, que antes de dar de alta revisen el expediente. Uy, falta el consentimiento, por favor, cójale la firma a la madre, cójale la firma al paciente. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? El consentimiento debe ser al inicio, no al final, cuando ya se va el paciente. ¿Sí? Eso no es procedente. ¿Sí? La epicrisis, obviamente, eso sí, pero el consentimiento informado de entrada. Es que acuerdo, y el acuerdo es para tratarlo o dejarlo de tratar, ¿verdad?
o no aplicar lo que el médico recomienda. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Para qué sirve el consentimiento informado? Para dar información veraz sobre el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, estrechar la relación médico-paciente. Sí, estrechar la relación médico-paciente, mire qué importante, ya veremos relación médico-paciente, ¿no? Es un tema muy bonito, muy interesante. Confrontar opiniones y aclarar dudas. Qué importante, ¿verdad? El consentimiento informado. Y eso solo en la relación, ¿verdad? Médico-paciente. Pero en la parte legal también tiene un valor espectacular. ¿Sí? Porque si usted intentan denunciarlo o lo denuncian, ¿verdad? Por mala práctica, ¿sí? Por impericia, ¿ya? Y usted tiene el consentimiento, eso es un claro atenuante. Dice, pero si aquí está el consentimiento, usted lo firmó, señora. Usted lo firmó, señor, o sea, el padre. Y ahora viene a reclamar. A ver, pónganse de acuerdo. Entonces, es un atenuante para usted. Cuando estén en su consulta privada, tengan siempre el consentimiento informado. Nunca omitan, cuando traten a un paciente, en su expediente el consentimiento informado. Siempre, por favor, tenerlo a la mano, ¿ok? ¿Quién es el responsable del consentimiento informado? El médico tratante del paciente. Punto y aparte. ¿De acuerdo? Bien. Los casos en los que debe realizarse el consentimiento informado. ¿Cuáles son las ventajas? Como fórmula para solicitar permiso a personas expuestas a actos médicos, se apoya con la libertad de las personas, considerando que cada uno es el mejor juez para decidir sobre sí mismo. Genera la responsabilidad médico-paciente de brindar información adecuada para la toma de decisiones. Es un instrumento para armonizar y equilibrar las relaciones clínicas, neutralizando la utilización inapropiada del saber, el experto sobre la orfandad, el médico sobre el paciente, esa orfandad cognitiva del profano, que es el paciente. Orfandad, es decir, ausencia de conocimientos sobre determinadas, sobre la patología que se está manejando, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Hechos de los seres humanos relacionados o inmersos en el consentimiento informado está la seguridad jurídica. Derechos no solo de los pacientes, sino también del médico. ¿Sí? El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad, ¿sí? A la equidad y obviamente a la dignidad. Acuérdese, esa dignidad, sí, respeto e igualdad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya algunos artículos de la ley, en fin, no los vamos a mencionar, ¿sí? En cuanto a la conciencia médica, la ética es la conciencia de la práctica médica. Sí, definitivamente una buena práctica dentro de los preceptos de la ética permite asegurar una atención médica con calidad y calidez, obviamente, ¿verdad? La calidad de la atención médica otorga la atención al usuario con oportunidad, conforme a los conocimientos médicos y principios éticos vigentes, con el propósito de satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas. Es decir,
la atención médica debe ser definitivamente con calidad. No hay otra alternativa. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí. Preguntas, por favor. Todo claro, doctor. Todo claro, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿está claro quién es el que debe firmar el consentimiento, Susan? Sí, doctor. El médico, ¿verdad? Es el equipo. Así que ustedes, por favor, jamás se presten para firmar, porque imagínense, ya, lo firman. No surte, pero de pronto hay una demanda médico-legal. ¿A quién citan? Al que firma el consentimiento. También lo citan. Sí, de acuerdo. Entonces, nada que ver, por favor. Ariana, usted propondría otras alternativas de tratamiento o se quedaría con el tratamiento que usted está imponiendo. ¿Mm? Creo que sí se podría dar otra alternativa de tratamiento. Correcto, sí, ¿verdad? Porque de pronto hay un antibiótico muy caro, ¿verdad? Sí, hay que también cuidar el bolsillo. Hay dos antibióticos hablemos para la salmonela paratífica, ¿verdad? Pues usaría antibiótico. No, ¿verdad? Porque no es necesario. Claro. Entonces, no lo utiliza. Pero la tífica sí, la salmonela tífica sí. ¿De acuerdo? Y obviamente uno de los antibióticos más asequibles por su precio es la ampicilina, el cloranfenicol en una dosis terapéutica, ¿verdad? En dosis, insisto, terapéutica, para evitar además que se vuelva un portador sano, pues ni modo, no utiliza o utiliza el cloranfenicol por los 14 días, ¿verdad? Bueno, ya veremos en su momento la salmonelosis, ¿no? ¿Sí? Y según los gérmenes, los antibióticos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Listo, doctor. Listo. Sara, no hay ninguna pregunta. No, doctor, ninguna. Ya, bien. Susan, finalmente, si les llegó el mensajito del director de carrera, porque esa parte Sofía, no me enteré, ¿no? Sí, doctor. Me llamó ayer en la noche a decirme Ya, que por chévere, 2 semanas no íbamos a tener clases, que se iba a activar el protocolo de seguridad para estas perfecto. personas. No vamos a tener las clases prácticas por 2 semanas. También la parte de la simulación va a estar cerrado por 3 días Así es. para todos los cursos que tengan ahí. Y además tenemos que hacernos pruebas de PCR y listo. Pero Esperar que todo nosotros, bien. sí, pero nosotros, porque de pronto la primera prueba que se hacen ustedes es negativa, pero después ya hay la suficiente carga viral y ya es positiva, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener también la clase, qué pena, ¿no? O sea, tanto las clases presenciales como las de simulación. Digo qué pena porque la verdad que, no sé, pero como que aprendemos un poquito más, ¿verdad? Más de frente y más, yo diría, la explicación,
lo que revisamos, ¿verdad? En las simulaciones, yo creo que se nos hace más fácil el aprendizaje. Me da la impresión, no sé. Ajá, no sé cuál sea la de ustedes, pero... Sí, doctor, claro, es mejor. Me gustan, pero después retomamos, ¿no? Retomamos, con por supuesto. tiempo. Pero este jueves no la vamos a tener, ¿no? Ya de una vez tengo, y en lugar de aquello vamos a tener virtual, ¿no? ¿Sí? Ya ustedes me dirán si quieren, porque ya la próxima semana son exámenes, ¿no? ¿O no? No, la siguiente creo, ¿no? Ya la próxima semana comenzamos el 6. Comenzamos el 6 la próxima semana, correcto. Correcto. Listo. Bien, les agradezco mucho su atención. Me imagino que